Estamos a 22 de junio de 2025 y, si has entrado en internet o has puesto las noticias últimamente, seguro que has notado una tensión que se puede cortar con un cuchillo. La pregunta que flota en el aire, la que todos nos hacemos en voz baja o buscamos a escondidas en Google, es si estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. No es una paranoia colectiva sin más. Hay razones de peso para este miedo. El mundo lleva años acumulando tensiones que parecen ladrillos en una pared a punto de derrumbarse. Llevamos más de 3 años viendo cómo la guerra en Ucrania no para. Un conflicto que ya nos parecía sacado de otra época, y que ha redefinido las fronteras y las alianzas en Europa. Un conflicto que ha mantenido a Rusia y a Occidente en una especie de Guerra Fría 2.0. A esto hay que sumarle el lío monumental en Oriente Medio, que no es precisamente nuevo, pero que se ha vuelto mucho más salvaje. La guerra entre Israel y Hamás, que empezó allá por octubre de 2023, ha sido un pozo sin fondo de violencia y sufrimiento que ha salpicado a toda la región. Este conflicto ha servido para echar más leña al fuego, para que viejos enemigos se miren con más odio, y para que los aliados de cada bando se posicionen de forma cada vez más clara. Es como si el planeta fuera una gran sala llena de gente enfadada, donde cada uno tiene su grupito, y todos están esperando a que alguien tire la primera piedra para que se líe la mundial. Y lamentablemente, parece que esa piedra acaba de ser lanzada. La sensación generalizada, que comentan expertos y que sentimos la gente de a pie, es que hemos pasado de una era de posguerra, donde dábamos la paz por sentada, a una era de preguerra. Es un cambio de mentalidad brutal. De repente, los gobiernos hablan de aumentar el gasto en defensa, de prepararse para lo peor, de fortalecer sus ejércitos. Las noticias están llenas de análisis sobre la capacidad militar de tal o cual país, sobre nuevos tipos de armas y sobre alianzas estratégicas. Esta atmósfera bélica se ha ido cocinando a fuego lento, con cada crisis, con cada ataque, con cada amenaza. Y ahora, un evento muy concreto ha hecho que todo explote, que el miedo deje de ser un run run de fondo para convertirse en un grito de alarma que resuena en todo el planeta. El detonante final, la gota que ha colmado el vaso, ha sido el reciente ataque de Estados Unidos a Irán. Este movimiento ha sido como echar un bidón de gasolina a un incendio que ya estaba fuera de control. De repente, todas las piezas del puzzle encajan de la peor manera posible. Las tensiones en Ucrania, el conflicto en Gaza, y ahora un enfrentamiento directo entre dos de los actores más potentes de Oriente Medio, con sus respectivos aliados mirando de reojo. Por eso las búsquedas en Google de Tercera Guerra Mundial se han disparado. No es que la gente se haya vuelto loca, es que los líderes mundiales están jugando una partida de ajedrez muy peligrosa, y nosotros somos los peones que estamos en medio del tablero. Vamos al grano, a lo que ha pasado hace apenas unas horas, y que ha puesto todo patas arriba. El 21 de junio de 2025, Estados Unidos, con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, decidió lanzar una serie de bombardeos sobre Irán. No fue un ataque cualquiera. No fue a una base militar perdida en el desierto. El objetivo fueron las instalaciones nucleares iraníes, lugares clave como Fordow, Natanz e Isfahán. Según Washington, esta operación fue una acción preventiva, una manera de adelantarse y desmantelar la capacidad de Irán para construir una bomba atómica antes de que fuera demasiado tarde. La justificación oficial es que no podían permitir que un régimen como el iraní tuviera en sus manos el arma definitiva. La operación fue, por lo que se sabe, rápida y contundente. Aviones de última generación y misiles de precisión impactaron en estos complejos, algunos de ellos construidos bajo tierra para protegerse precisamente de este tipo de ataques. Las imágenes que llegan son de explosiones, de humo y de una destrucción considerable. El gobierno iraní ha confirmado que ha habido decenas de muertos, entre científicos, militares y personal de las instalaciones. Para Estados Unidos es una misión cumplida para proteger su seguridad y la de sus aliados, como Israel. Para Irán, es una declaración de guerra en toda regla, una agresión brutal y no provocada contra su soberanía y su programa científico, que ellos siempre han defendido que tenía fines pacíficos. La movida de Estados Unidos no ha surgido de la nada. La tensión con Irán por su programa nuclear lleva décadas. Hubo intentos de acuerdo,
como el pacto nuclear de 2015, pero todo se fue al traste. En los últimos meses, la cosa se había puesto especialmente fea. Irán ya había anunciado públicamente que tenía la capacidad técnica para fabricar un arma nuclear si así lo decidía, lo que encendió todas las alarmas en Washington y, sobre todo, en Tel Aviv. Israel, que ve a un Irán nuclear como una amenaza existencial, llevaba desde finales de 2024 planeando su propia operación militar. Al final, parece que Estados Unidos ha decidido tomar la iniciativa, quizás para controlar la escalada o para asegurarse de que el trabajo se hacía a su manera. El ataque ha sido un puñetazo sobre la mesa que rompe cualquier posibilidad de diálogo a corto plazo. Justo cuando parecía que podía haber alguna negociación a la vista para calmar las aguas, este bombardeo ha cerrado de golpe esa ventana. Irán ha cancelado cualquier tipo de conversación y ha salido con un tono durísimo, amenazando con represalias severas y dejando caer que su respuesta podría ser una prueba nuclear inminente. Esto es gravísimo, porque si Irán detona una bomba atómica, el club nuclear tendría un nuevo miembro, y uno de los más impredecibles, cambiando para siempre el equilibrio de poder en una de las zonas más volátiles del mundo. Inmediatamente después del ataque, el teléfono rojo global empezó a sonar, y las reacciones no se hicieron esperar. Como era de prever, el mundo se ha dividido claramente. Por un lado, los aliados de Estados Unidos, principalmente Israel, han aplaudido la acción. Para el gobierno israelí, este ataque es un alivio, una operación necesaria para neutralizar lo que consideran la mayor amenaza para su existencia. Han mantenido una postura muy dura, casi celebrando el bombardeo y dejando claro que están preparados para cualquier cosa que venga después. Desde su punto de vista, era esto o esperar a que Irán tuviera la bomba y la usara contra ellos. No había más opciones sobre la mesa. En el otro extremo, las dos grandes potencias que se oponen a la hegemonía estadounidense, China y Rusia, han condenado el ataque de forma rotunda y sin matices. Han hablado de una flagrante violación del derecho internacional y de un acto de agresión que desestabiliza por completo una región ya de por sí caótica. Para ellos, Estados Unidos ha actuado como un matón global, saltándose a la ONU y a cualquier organismo internacional. Sin embargo, y esto es clave, su condena ha sido, por ahora, solo verbal. No han movido ni un soldado, ni un barco. Están jugando sus cartas con cuidado, mostrando su apoyo a Irán, pero sin meterse de lleno en una pelea militar directa con Estados Unidos. La respuesta de Irán ha sido la más esperada y la más temida. Su líder supremo ha salido en televisión nacional con un discurso incendiario, prometiendo venganza. Han hablado de represalias severas y de que el ataque no quedará sin respuesta. Pero lo más preocupante es su amenaza nuclear. Después de años jugando al despiste, ahora han dicho que, tras esta agresión, se ven obligados a demostrar su poder. La posibilidad de que realicen una prueba nuclear en los próximos días o semanas es ahora muy real. Esto sería cruzar una línea roja con consecuencias impredecibles, no solo para Oriente Medio, sino para todo el mundo. Irán quiere dejar claro que no es un país al que se pueda atacar sin que haya consecuencias devastadoras. Mientras tanto, el resto del mundo, incluida la Unión Europea, se encuentra en una posición muy incómoda. Europa, que siempre intenta jugar la carta de la diplomacia y la moderación, ha pedido calma y ha condenado la escalada de violencia. Pero su voz suena cada vez más débil en un mundo de gigantes que prefieren hablar con bombas. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha insistido en la necesidad de volver al diálogo, pero parece que nadie está escuchando. Los países árabes de la región, como Arabia Saudí o los Emiratos, están en silencio, observando con pánico cómo sus dos grandes rivales, Irán y el eje Estados Unidos-Israel, se dirigen a una colisión frontal que podría incendiar todo su vecindario. En una crisis de esta magnitud, las alianzas se vuelven más importantes que nunca, y los bandos empiezan a definirse con una claridad que asusta. A grandes rasgos, podemos ver dos bloques principales enfrentados, aunque con muchos matices. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el bloque occidental, liderado sin lugar a dudas por Estados Unidos. A su lado, de forma incondicional en este asunto, se encuentra Israel, que es el principal interesado en frenar a Irán.
Este eje cuenta con el apoyo más o menos explícito de las grandes potencias europeas, como el Reino Unido y Francia, que aunque puedan tener sus dudas sobre la estrategia, al final siempre suelen cerrar filas con su aliado transatlántico en momentos críticos. Este bloque occidental también incluye a otros países de la OTAN, la alianza militar más poderosa del planeta. Aunque el ataque a Irán no fue una operación de la OTAN, un ataque de represalia contra Estados Unidos podría, en teoría, activar el famoso artículo 5, que dice que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Esto metería de lleno a países como Alemania, Canadá, Italia o España en el conflicto, al menos a nivel defensivo. Además, en la región de Oriente Medio, Estados Unidos cuenta con aliados estratégicos como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que son enemigos acérrimos de Irán y que, aunque no quieran una guerra abierta, ven con buenos ojos que alguien le pare los pies al régimen de los ayatolás. En el otro lado del tablero tenemos un eje que se ha ido consolidando en los últimos años, el formado por Irán, Rusia y, en cierta medida, China. Irán es el protagonista principal de este bando. No está solo. Cuenta con una red de milicias y grupos aliados por todo Oriente Medio, conocidos como el Eje de la Resistencia. Hablamos de Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen o diversas milicias en Irak y Siria. Estos grupos funcionan como extensiones del poder iraní y son capaces de atacar intereses de Estados Unidos e Israel en toda la región, convirtiendo un conflicto localizado en una guerra regional mucho más amplia y caótica. El gran apoyo internacional de Irán viene de Rusia. Moscú y Teherán han estrechado mucho sus lazos desde la guerra de Ucrania. Irán le ha vendido drones a Rusia para usarlos en el frente y a cambio, Rusia le ha dado apoyo político, económico y posiblemente militar. Para Putin, este conflicto es una oportunidad de oro para desgastar a Estados Unidos en otro frente, para desviar su atención y sus recursos lejos de Ucrania. Es una forma de devolverle el golpe a Occidente por las sanciones y el apoyo a Kiev. Por eso, aunque Rusia no entre en guerra directamente, su apoyo a Irán es fundamental para que Teherán pueda resistir la presión. En este lío monumental, hay tres actores que, sin estar en el centro del huracán, tienen la llave de lo que pueda pasar: Rusia, China y la Unión Europea. Empecemos por Rusia, que, como hemos dicho, es el socio más claro de Irán en este momento. Para Vladimir Putin, la situación es casi perfecta. Con Estados Unidos enfocado en Oriente Medio, la presión sobre el frente ucraniano podría disminuir, dándole un respiro a su ejército. Rusia ve esto como parte de una lucha más grande contra el dominio global de Estados Unidos. Apoyar a Irán es una forma de debilitar a su principal enemigo sin tener que arriesgar a sus propios soldados en un combate directo contra tropas americanas. El papel de Rusia es el de un saboteador estratégico. No le interesa una guerra mundial nuclear, porque eso sería el fin para todos. Pero sí le interesa un mundo con muchos fuegos, con mucho caos, donde Estados Unidos tenga que correr de un lado a otro para apagarlos. Por eso, su apoyo a Irán será probablemente más logístico, de inteligencia, económico y diplomático. Le venderán armas, le darán cobertura en la ONU y usarán su maquinaria de propaganda para culpar a Occidente de todo. La gran pregunta es si Putin estaría dispuesto a ir más allá si el régimen iraní estuviera a punto de colapsar. Ahí es donde las cosas se podrían poner realmente feas. Luego tenemos a China, el gigante silencioso. Pekín ha condenado el ataque, sí, pero su posición es mucho más calculadora y ambigua que la de Rusia. China es el mayor comprador de petróleo iraní, por lo que necesita estabilidad en la región para que la energía siga fluyendo. Una guerra total en el Golfo Pérsico sería un desastre para su economía. Por otro lado, al igual que Rusia, a China le viene bien que Estados Unidos se desgaste en Oriente Medio. Esto le da más espacio para moverse y expandir su influencia en Asia y el Pacífico, que es su principal objetivo. China quiere superar a Estados Unidos como primera potencia mundial, pero prefiere hacerlo a través de la economía y la tecnología, no de la guerra. La estrategia de China será, probablemente, la de pedir calma, ofrecerse como mediador y, al mismo tiempo, aprovechar la situación para fortalecer sus lazos con los países de la región que se sientan abandonados o amenazados por la política estadounidense. No esperemos que China envíe barcos de guerra para defender a Irán.
Su juego es a más largo plazo. Criticará a Estados Unidos, apoyará a Irán en los foros internacionales, pero evitará a toda costa una confrontación militar directa. Su objetivo es que el mundo vea a Estados Unidos como un factor de inestabilidad y a China como una fuerza de paz y prosperidad. Una jugada maestra si le sale bien. Ahora mismo, la opinión de los expertos está totalmente dividida. Hay dos grandes teorías sobre lo que va a pasar, y la verdad es que ambas tienen argumentos bastante sólidos. Por un lado, está la visión más alarmista, la que dice que sí, que esto es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Los que piensan así, como el analista Isaac García, creen que hemos llegado a un punto de no retorno. Argumentan que el ataque a las instalaciones nucleares de un país soberano es una agresión de tal calibre que Irán no tiene más remedio que responder con una fuerza descomunal para no parecer débil y no invitar a futuros ataques. Esta respuesta, según esta teoría, podría incluir ataques masivos con misiles y drones contra bases estadounidenses en todo Oriente Medio y contra Israel. Si esto ocurre, Estados Unidos e Israel responderían con todavía más fuerza, y la escalada sería rapidísima. En este escenario, el conflicto dejaría de ser un asunto entre Estados Unidos e Irán para convertirse en una guerra regional total que podría arrastrar a otros países. Si Rusia decide intervenir de forma más directa para salvar a su aliado iraní, entonces sí que estaríamos hablando de un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Y ahí, la palabra mundial deja de ser una exageración para convertirse en una posibilidad real y aterradora. Por otro lado, está la visión más moderada, la que intenta poner un poco de calma. Estos analistas creen que, aunque la situación es extremadamente grave, es más probable que todo se quede en una crisis regional muy intensa, pero no en una guerra mundial. Su principal argumento es que a ninguna de las grandes potencias le interesa una guerra total. Ni Estados Unidos, ni China, ni siquiera Rusia quieren llegar a un punto en el que se empiecen a lanzar misiles nucleares. El coste sería la destrucción mutua asegurada, y eso no beneficia a nadie. Por lo tanto, todos intentarán mantener el conflicto dentro de ciertos límites. Según esta visión, el objetivo de Estados Unidos era muy concreto: destruir el programa nuclear iraní, no derrocar al régimen. Una vez conseguido este objetivo, Washington podría intentar reducir la tensión y ofrecer una salida diplomática. Irán, por su parte, aunque tiene que responder para salvar la cara, también sabe que una guerra abierta contra Estados Unidos sería un suicidio. Por eso, su respuesta podría ser asimétrica: ataques a través de sus grupos aliados, ciberataques, sabotajes a petroleros en el Golfo, acciones que hagan daño pero que no sean una declaración de guerra formal. En este escenario, tendríamos meses o incluso años de muchísima tensión en Oriente Medio, pero se evitaría el choque directo entre las grandes potencias. El mayor miedo de todos, la pesadilla que nos quita el sueño, es la posibilidad de una guerra nuclear. Esta palabra, nuclear, lo cambia todo. Ya no hablamos de una guerra convencional, con tanques y soldados, por terrible que sea. Hablamos de armas capaces de borrar ciudades enteras del mapa en segundos y de dejar una herencia de radiación y muerte durante generaciones. El ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán ha puesto este miedo en primer plano, porque Irán ha amenazado con responder realizando su primera prueba nuclear. Si lo hacen, el mundo cambiará para siempre esa misma mañana. La lógica de la disuasión nuclear, que funcionó durante la Guerra Fría, se basaba en el equilibrio del terror. Estados Unidos y la Unión Soviética sabían que si uno atacaba, el otro respondería con la misma moneda, y el resultado sería el fin de ambos. Pero ahora el escenario es más complejo y peligroso. Ya no hay dos superpotencias, sino varias potencias nucleares. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, y un país, Irán, que está a punto de serlo. Un Irán con armas nucleares podría sentirse mucho más valiente para actuar de forma agresiva en la región, sabiendo que el paraguas atómico le protege de una invasión. Los que defienden la teoría de que estamos al borde de una guerra nuclear, argumentan que la situación actual es un polvorín. Imagina este escenario. Irán realiza una prueba nuclear. Israel
que no puede aceptar bajo ningún concepto un Irán nuclear, lanza un ataque preventivo masivo, quizás incluso con sus propias armas nucleares no declaradas, para destruir todo el arsenal iraní. Rusia, viendo a su aliado a punto de ser aniquilado, podría decidir intervenir para protegerlo, amenazando a su vez con usar su arsenal nuclear si la OTAN se mete. En ese momento, estaríamos en una cadena de decisiones y errores de cálculo que podría llevar al apocalipsis. Los analistas más optimistas, sin embargo, creen que incluso en esta situación extrema, la lógica se impondrá. Argumentan que los líderes de las potencias nucleares son conscientes de la responsabilidad que tienen y que nadie quiere ser el que apriete el botón rojo. Creen que existen canales de comunicación de emergencia entre Washington, Moscú y Pekín precisamente para evitar malentendidos en momentos de crisis. Esperan que la amenaza nuclear se use como lo que es, una amenaza, un farol en la partida de póker global, pero que nadie se atreva a poner las cartas sobre la mesa. El problema es que en una partida con tantos jugadores nerviosos y con tanto en juego, un error, un accidente o una decisión estúpida pueden tener consecuencias inimaginables. Puede que pienses que una guerra en Oriente Medio es algo muy lejano, que no te afecta directamente, pero la realidad es que un conflicto de este tipo tiene tentáculos que llegan hasta el bolsillo de cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos. El efecto más inmediato y obvio se ve en el precio del petróleo. Oriente Medio, y en especial el Golfo Pérsico, es como el corazón del sistema energético mundial. Por el estrecho de Hormuz, una franja de agua muy estrecha que controla Irán, pasa una parte gigantesca del petróleo que consume el mundo. Si hay guerra en esa zona, el transporte de petróleo se vuelve peligroso o directamente imposible. Cuando el suministro de petróleo se pone en riesgo, pasa lo de siempre. La oferta baja, pero la demanda sigue igual, así que los precios se disparan. Y esto ya está pasando. Desde el ataque, el precio del barril de petróleo ha subido como la espuma. Y un petróleo más caro significa gasolina más cara para tu coche, billetes de avión más caros y costes de transporte más altos para todas las empresas. Al final, el precio de casi todo lo que compras en el supermercado sube, porque llevar esos productos a la tienda cuesta más dinero. Esto se llama inflación, y es como un impuesto silencioso que hace que tu sueldo valga cada vez menos. Pero el impacto no se queda solo en el petróleo. Una guerra global o una gran crisis regional generan una enorme incertidumbre económica. Los inversores se asustan y sacan su dinero de las bolsas para comprar cosas más seguras, como el oro. Esto provoca que las bolsas se desplomen, y si tienes ahorros en un fondo de inversión o un plan de pensiones, puedes ver cómo su valor se reduce drásticamente. Las empresas, ante la incertidumbre, paran sus planes de inversión y de contratación, lo que puede llevar a un aumento del paro. Es un círculo vicioso. El miedo frena la economía, y una economía frenada aumenta el malestar social. Además de lo económico, está el impacto en nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo globalizado, conectado. Un conflicto así puede interrumpir las cadenas de suministro de todo tipo de productos, no solo de energía. Componentes electrónicos, materias primas, alimentos. Todo puede verse afectado. Podríamos empezar a ver estanterías más vacías en las tiendas, o que ciertos productos tarden mucho más en llegar. Y por supuesto, está el impacto psicológico. Vivir con la sensación constante de que el mundo puede explotar en cualquier momento genera ansiedad, miedo y estrés, afectando a nuestra salud mental y a la forma en que nos relacionamos con los demás. La guerra, aunque sea lejana, siempre acaba llamando a nuestra puerta de una forma u otra. Entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? La palabra clave es incertidumbre. Nadie tiene una bola de cristal, y cualquier cosa podría pasar. Lo más probable es que entremos en un periodo de tensión extrema, una especie de guerra encubierta llena de ciberataques, sabotajes, desinformación y enfrentamientos a través de terceros países. Veremos una escalada de amenazas, movimientos de tropas y barcos, y una diplomacia de altísimo riesgo, donde un solo error puede ser fatal.
Los precios de la energía seguirán altos, la economía global se resentirá y la sensación de inseguridad será constante. Será como caminar sobre una capa de hielo muy fina, rezando para que no se rompa. Los gobiernos de todo el mundo ya se están preparando para este nuevo escenario. Estamos viendo un aumento masivo del gasto en defensa en casi todos los países. Europa, que durante décadas confió en el paraguas de seguridad de Estados Unidos, se ha dado cuenta de que tiene que poder defenderse por sí misma. Se habla de crear un ejército europeo, de fortalecer la industria militar y de prepararse para una economía de guerra. Los países están revisando sus reservas estratégicas de energía, alimentos y medicinas. Se están reforzando las infraestructuras críticas, como las redes eléctricas o de Internet, ante la amenaza de ciberataques. Es un cambio de paradigma total. A nivel personal, prepararse es más complicado. No se trata de construir un búnker en el jardín, sino de ser conscientes de la situación y actuar con cabeza. Lo primero es informarse bien, pero con cuidado. En tiempos de crisis, la propaganda y las noticias falsas se multiplican. Es fundamental acudir a fuentes fiables y tener un espíritu crítico para no dejarse llevar por el pánico ni por los discursos de odio. A nivel práctico, quizás no sea mala idea tener un pequeño fondo de emergencia por si las cosas se ponen feas económicamente y ser más conscientes de nuestro consumo de energía. Al final, la mayor esperanza reside en que, incluso en los momentos más oscuros, la mayoría de la gente y la mayoría de los líderes no quieren la guerra. La diplomacia, aunque ahora parezca muerta, sigue trabajando en la sombra. Organizaciones internacionales, países neutrales y movimientos ciudadanos seguirán presionando para encontrar una salida pacífica. La historia nos ha enseñado que la guerra es el mayor fracaso de la humanidad, y aunque a veces parezca que nos empeñamos en repetir los mismos errores, siempre queda un espacio para la razón y la supervivencia. El futuro es incierto, sí, pero todavía no está escrito. Dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas. Solo nos queda observar, esperar y desear que se imponga la cordura.